Bueno, ahora sí ya somos 47, entonces ya somos mayoría. Si quiere ya dar inicio, doctora, pues bueno, para reponer estos 15 minutos que le robamos. Una disculpa. No, pues está bien. Siempre lo raro es que no nos suceda algo así. Hoy, hoy les comento que si de repente se me va un poquito la voz, me disculpen. Voy a intentar hacer todo lo posible por aguantar las horas, si no, me ayudan haciendo preguntas y discutiendo, pero allá voy. Eh, En esta sesión, lo que me interesa al inicio, para iniciar, es recapitular un poco sobre lo que habíamos expuesto, discutido. Me dejaron con muchas ideas a partir de las preguntas, de los comentarios que hicieron. Y sí, definitivamente, pues esto es algo, recuerden, es algo panorámico, son los ejes a grandes rasgos de lo que se está discutiendo como historia del tiempo presente y como historia del tiempo presente en México, que hacia allá vamos en esta segunda sesión, ¿no? ¿Cómo se hace historia del presente en México? ¿Cuáles son los temas? Y la cuestión de las fuentes. ¿Cómo abordarlo? Cómo empezar a trabajar estos temas a partir del ejemplo de dos historiadoras que son muy importantes en el campo. Primero que nada, voy a hacer una rápida recapitulación sobre lo que discutimos la sesión anterior. Eh, Empezando por esta cuestión de, digamos, voy a poner en el marco las dimensiones que me interesaría que quedaran para sus diferentes discusiones ya más adelante. La historia, pensada desde la historia del presente, se aleja de la preterización de su objeto. O sea, tenemos que pensar, separar la idea de historia del pasado. No es solamente su objeto de estudio, sino la relación con el tiempo, ¿no? Tenemos que pensar la historia en relación con el tiempo. La historia en dos dimensiones, como narración, como story, como la narración de los sucesos, de los eventos, y la historia como disciplina, aquella que estudia, que analiza, que interpreta, que comprende esos procesos en el tiempo y no solamente en el pasado. Simplemente con esta aseveración nosotros ya tenemos un punto de partida que es el acercamiento temporal, la objetividad, la construcción y la definición de nuestras fuentes, etcétera. Entonces, pensar en el tiempo también nos lleva a ubicar los diferentes tiempos, tanto en las fuentes como en la construcción de la narración, como en nuestros sujetos de estudio, en nuestros objetos de estudio, nuestros procesos de estudio. Nos interesa pensar el presente en su densidad temporal. Discúlpenme, tengo un perro y hace mucho ruido. Pensar el presente como un espacio de densidad experiencial y que muchos también han dicho, ¿no? Que muchos importantes historiadores dirán que es en el momento, la densidad del cruce de generaciones, de al menos 3 generaciones. A lo mejor esto les suena mucho más fácil de hacer, de comprender, que pensar en esta idea de la densidad diacrónica y sincrónica de generaciones y experiencias, ¿no? Dice Julio Aróstegui que van a ser al menos 3 generaciones que estén conviviendo al mismo tiempo y que reconozcan diferentes dimensiones en su espacio de vida. Entonces tenemos, para pensar la perspectiva de la historia del tiempo presente, tenemos que pensar qué es la historia, pensar el tiempo, discutir la idea de pasado y también reconocer el presente como un objeto de estudio. Decían algunos historiadores como una queja, no, pues esto es totalmente novedoso, rompe el esquema de lo que se ha hecho a lo largo de la disciplina. Y ya cuando empezamos a hacer la revisión historiográfica, cuando empezamos a irnos para atrás en la construcción y en la construcción de la misma disciplina, decimos, pues no, creo que desde hace siglos hemos estado pensando la historia desde el presente, pasado y futuro, pero hubo un rompimiento. Creo que me dieron a mí acceso a aceptar, voy a aceptar a la gente a los participantes que están en sala de espera. ¿Ya?
¿Dónde iba? El estudio. Perdón, es que me aparecieron aquí mensajitos para que aceptara. ¿Dónde me quedé? Alguien que me ayude. ¿Los escucho? Se quedan como sobres. Siempre vemos a la historia desde el presente. Ok, perdón. En este recorrido historiográfico parecería que siempre habíamos estado enfocados en el pasado y de repente, ahora, después de los años 70, se nos ocurrió que el presente podía ser historiable y no. Historiográficamente no ha sido así, ¿no? Entonces hay el rompimiento en este eje más positivista, en este momento de la consolidación como disciplina científica, es cuando aparece esta preterización de la historia. Entonces hay que tenerlo en mente, ¿no? No es algo tremendamente nuevo, pero sí lo es en cuanto a algunas cuestiones que vamos a hablar acá sobre las fuentes. Entonces habíamos quedado en que podíamos tener una definición así muy general de que la historia del tiempo presente es el estudio de la realidad social vigente, ¿no? Y es el análisis de la dimensión histórica del acontecimiento presente y el estudio histórico de las generaciones vivas. Ahí tenemos ya 3 elementos: lo vigente, la realidad social vigente, el acontecimiento presente y las generaciones vivas. Entonces, esto nos permite hacer objetos legítimos para la escritura de la historia de diferentes elementos, como van a ser la densidad temporal, las experiencias vividas, la memoria, los olvidos, el testimonio, las subjetividades, ¿no? Y también reconocer al sujeto, al observador. Yo atraigo esa idea desde las ciencias sociales de llamarnos observadores. Nos ponen a nosotros también en el juego de las subjetividades. Muy bien. También dijimos, hay 2 formas de pensar, o al menos, ¿no? Para esquematizar, 2 formas de pensar a la historia del tiempo presente, como un periodo o como una perspectiva, también como un periodo o como un conjunto de temáticas. Y decíamos, bueno, si pensamos la diferencia entre estas al menos 3 corrientes que se han puesto a discusión y que a veces se utilizan como sinónimo entre la historia inmediata, reciente y la historia del tiempo presente, ahí podemos ver distinciones, ¿no? Entonces, ya pensarla como un periodo quizás sería la historia reciente, o sea, lo que pasó hace poco, lo que sucedió hace poco. Lo inmediato es lo que está sucediendo cada segundo. Entonces, esa historia quizá no podríamos anclarla a un periodo, ¿no? Y la historia del tiempo presente, yo defendería eso, pero podríamos discutirlo un poquito más adelante todavía. Es una perspectiva de análisis que tiene como su eje de estudio a los seres humanos en el tiempo presente, ¿no? Y el cruce de esas densidades experienciales en el presente. Se trata de un tema, hay un tema específico del que se haga la historia del presente. Son los movimientos sociales, el objeto preferido de la historia del presente, son los movimientos estudiantiles, el objeto favorito de la historia del presente. Es algo que tenemos que preguntarnos y es algo que yo les preguntaría a ustedes hoy. ¿Cuál es el tema que se aborda desde la historia del presente? ¿Cuáles son los temas? Nos habíamos quedado en una aseveración. La historia del tiempo presente puede ser pensada como un campo por agregación, o sea, no dijeron ahorita, somos 20 historiadores y vamos a empezar a cultivar esta perspectiva en América Latina, en España, tal. No, es un campo por agregación, al menos en América Latina y en México. Hay diferentes temáticas de las que van empezando a cuestionarse algunas dimensiones, y empieza el diálogo en la academia. Dicen algunos historiadores, algunas historiadoras, que no es un campo consolidado, que estamos apenas en un campo en construcción. Pero lo que sí podemos afirmar, y era algo que les comentaba desde la sesión pasada, es que sabemos que la historia del presente es viable y ya se escribe. Tenemos estudios de historia del tiempo presente en México, en América Latina.
¿Por qué decimos que es viable? Pues porque hay fuentes para escribirla. Algo que me gustaría también que dejáramos anotado es que esta historia que se escribe y que es viable tiene también como un elemento, como una dimensión fundamental, además de esto de las generaciones vivas y de las subjetividades. Tiene además como elemento fundamental que es una historia inacabada, que es una historia a la que no le vemos un final. O sea, por eso nos cuesta tanto trabajo pensarlo como un periodo, como un corte temporal. Y es algo que ustedes, bueno, que varios de ustedes tienen muy claro, ¿no? Entonces, bueno, para pensar esta historia que vemos, esta perspectiva de historia que estamos planteando, tendríamos que pensar en varios elementos que nos llevarían unos 2 semestres discutir, ¿no? Pero que al menos hay que tenerlos por ahí en cuenta. ¿Cuáles son las fuentes para hacer la historia del presente? ¿Qué significado tienen los testimonios en la construcción de este campo por agregación? ¿Qué significa la distancia temporal al momento de construir, de hacer una pregunta? ¿Cómo hacer una pregunta hacia las subjetividades? ¿Por qué las subjetividades se plantean en esta perspectiva como una posibilidad y no como una limitante de la escritura de la historia? ¿Y cómo trabajar con procesos abiertos, ¿no? Pregunta, Zaira. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo se le puede enseñar la historia a las personas que están tan apegadas a la historia, niños, adolescentes, adultos? Vamos, si les parece, vamos construyendo la respuesta de esto. En primer lugar, si a nosotros que estamos acá, ¿no? Que estamos digamos, en un espacio académico en el que sabemos que hay distintas posiciones sobre la historia, en el que ya reconocemos la idea de la interpretación. Sí, capté. Que no estamos que estamos, perdón, ya ahí haciendo el discernimiento entre no es el pasado como tal, sino son representaciones del pasado. Es complicado, pero afortunadamente hay distintas líneas de trabajo para poder ir ubicando estrategias en el aula, estrategias de historias públicas del presente, para el reconocimiento de la historicidad en los sucesos que vivimos, ¿no? Justo vamos para allá. Las 2 preguntas están conectadas con lo que vamos a discutir. ¿Cómo hacer inteligible esta perspectiva para el público no especializado? Y hacer, como lo preguntaba la sesión pasada yo, si hacemos una historia de algo que pasó hace poco, es historia del tiempo presente. Si hacemos, si construimos una historia con testimonios orales, es historia del tiempo presente. Y voy a insistir en estos elementos que hemos señalado desde el inicio, desde la primera sesión. Pensar la historia, discutir el presente, reconocer la experiencia, reconocer la historicidad del mismo testimonio, cómo se usa el testimonio en esa historia, en esa narrativa histórica. Ahí está la densidad y la fuerza en lo que podríamos decir, aquí hay perspectiva de historia del presente o no, es una historia a partir de testimonios orales que lo que intenta hacer, por ejemplo, es mostrarnos que las cosas pasaron tal cual lo dijeron los testimoniantes, ¿no? Vamos justo para allá, pero yo te diría que no siempre las historias construidas a partir de testimonios orales son historias del presente. Eso me posiciono y lo podemos discutir. Es lo que me interesaría es que lo discutiéramos, ¿no? En este sentido, justo con las preguntas que ustedes están haciendo ahorita, lo que podemos ver o lo que podemos, a donde podemos apuntar
es que la historia del tiempo presente tiene que hacerse de muchas estrategias metodológicas y a veces no son tan explícitas en los trabajos, pero nosotros podemos irlas reconociendo mediante la argumentación de estos ejercicios. Les digo, se tiene que hacer de muchas herramientas. Yo, en mi caso particular, que hago estudios sobre los movimientos, análisis sobre los movimientos estudiantiles, además de decirme que por la temporalidad era sociología, ¿no? En un primer momento, ya en el doctorado no me dijeron eso, me decían, oye, además de todo, vas y usas las herramientas de los sociólogos. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, una de las condicionantes, o ni siquiera condicionantes, una de las características de la historia del tiempo presente es que va a estar en constante diálogo con otras disciplinas y va a requerir también de estrategias metodológicas de otras disciplinas. Dice e insiste regularmente la doctora Eugenia Lier en que los historiadores del presente a veces tenemos mucho más fácil el diálogo con otros científicos sociales que con los historiadores que ven a la disciplina preterizada, porque hay ciertos supuestos, como los que discutíamos la sesión pasada, con los que nunca van a cachar, o sea, va a ser, pues la historia es pasado, ¿no? Que decía alguien en Twitter hace tiempo, cuando empezaban las críticas más fuertes a la historia del tiempo presente, decía, bueno, entonces vamos a hacer también una historia del tiempo pasado. ¿Cómo la ven? Una historia, pues puede ser, ¿no? Si nos ponemos a discutir sobre qué es eso del tiempo pasado, pues órale. Pero lo hacía para hacer una crítica, ¿no? Una burla a esta idea. A ver, ¿ustedes han escuchado alguna vez esta afirmación que viene desde Benedetto Croce, que decían toda historia es historia contemporánea porque se escribe desde el presente? ¿Lo han escuchado? Eso significa que toda es historia del tiempo presente. El reconocimiento del observador, el reconocimiento del lugar de enunciación no significa que estemos haciendo historia del tiempo presente. Está la perspectiva, está la dimensión histórica, está la dimensión temporal, la idea de la historia separada del pasado, todo esto está alrededor, la construcción de las subjetividades, la condición de que lo que vamos a construir es un consenso temporal, ¿no? De las ideas. Entonces, no estamos diciendo que no haya que reconocer, y historiográficamente ustedes seguramente ya hasta tienen su esquema para hacer el análisis historiográfico y siempre dicen, ¿dónde estaba este autor cuando escribió? ¿No? Desde qué posición, desde qué lugar está escribiendo. Denme un segundo, tengo varios comentarios aquí en el chat. ¿Hay alguna limitante de tiempo para hacer historia del tiempo presente? No lo hay. Justamente eso es lo que se discute, ¿no? No es que no va a haber un tiempo, el tiempo que te tardes en publicarlo a lo mejor, o en construir la fuente, o en identificar la fuente, pero no hay una limitante de tiempo, de años, de meses, de días. Por eso esta perspectiva siempre va a estar insistiendo en que es la historia de lo inacabado. ¿Qué lugar ocupa la cronología en la historia del tiempo presente y cuál es su función en esta? La cronología entendida como que necesitamos una línea del tiempo para hacer inteligible lo que conocemos. Preguntaría, José, para saber si a esto te estás refiriendo. Necesitamos tener ubicaciones temporales, hacer ciertos cortes en nuestra interpretación. Sí, lo necesitamos porque es una herramienta de los historiadores. Entonces, dentro de la historia del presente hay temas que no pueden ser estudiados como tal. No, podemos estudiar. ¿Por qué hacemos esta pregunta? A ver, dejémosla para un poquito más adelante y quizá Carmen nos vuelva a hacer esta pregunta un poquito más adelante, porque justo lo que queremos mostrar, lo que quiero mostrarles en el caso mexicano son estas hay dos grandes tendencias, ¿no? Aunque las dos reconocen que podemos estudiar todos los temas posibles, esto que les decía la sesión pasada.
No podemos pensarla como un campo de la historia, como la historia social, la historia cultural, la historia económica, la historia tal. ¿Por qué? Porque la historia del presente es transversal, es una perspectiva. Entonces, ¿por qué estarían vedados algunos temas? ¿O por qué piensan ustedes que podrían estar vedados algunos temas? Me gustaría mucho más escucharlos a ustedes, ¿no? ¿Se puede considerar lo contemporáneo como tiempo presente? Para algunos historiadores, sí. Para algunos historiadores, sí. Por ejemplo, hay un trabajo, les recomiendo que si les interesa adentrarse muchísimo más en estas discusiones, hay un trabajo de Julio Aróstegui en el que hace esa distinción y que nos narra la propia historia del consenso de llamar historia contemporánea a la historia contemporánea. Parte de lo que les comentaba la sesión anterior, que cuando dijeron ellos, oigan, nosotros ya no estamos viviendo el mismo tiempo de aquellos que se decían modernos. Entonces aquí creo que puede iniciar lo contemporáneo. En el caso mexicano, va a haber historiadores que dicen lo contemporáneo empieza en la posrevolución. Entonces, ahí decía Cosío Villegas, ahí empieza un nuevo tiempo. Pero ahorita podemos ir un poquito para allá. Lo contemporáneo, para algunos historiadores, puede ser considerado una nueva representación. El tiempo presente, la historia del tiempo presente puede ser considerada una nueva representación de la pregunta que se hicieron cuando nombraron a la historia contemporánea. Lo coetáneo es algo que está de hecho dentro de la idea de la historia del tiempo presente, algo que se vive al mismo tiempo en el cruce de generaciones, por lo que están imbrincados, ¿no? Los conmino a que lean a Julio Aróstegui y su trabajo sobre la historia contemporánea y la historia del presente. Es un texto chiquito que pueden encontrar descargable y que les va a permitir hacer esa distinción que no es tajante, es una distinción histórica, digamos, que también revela ahí un proceso de la academización y de toma de decisiones de los académicos. Voy a dejar abierto el chat para acordarme de esto, pero como les decía, es bien importante darnos cuenta y siempre estar pendientes de que la historia del presente van a estar de distintas herramientas metodológicas, muchas herramientas metodológicas que le permitan hacerse y reconocer a distintas fuentes como posibilidad para construir narraciones, ¿sí? ¿Qué tan alejada está la historia del tiempo presente de la historia de las mentalidades? No es, digamos, que cuando estuvo en boga la historia de las mentalidades y empezaron a discutir esto, también empezaban a discutir el tiempo, la historia y tal, pero no es parte de ese proceso de repensar los objetos legítimos para la historiografía. Entonces, sí tienen ahí algunos elementos en común. Me voy a esperar a leer los demás comentarios para ir caminando sobre las fuentes y les digo rápido lo que me interesa dejar en la mesa y luego ya nos vamos a las preguntas, ¿va? Porque si no me voy a quedar sin decirles lo que quiero primero y luego ya. ¿Te parece bien, Ismael? Sí, ¿Tú me está ayudas bien. ahorita? Sí, mejor nos indicas y... Sí, hay una pregunta en Facebook Live, pero te la pregunto en un ratito más. Muy bien, ahorita me ayudas, por favor, ahorita me quedé en la de José, entonces déjenme nada más les digo 2 o 3 cosas y ya vamos a las preguntas. Qué emoción, me van a hacer tambalearme aquí. Muy bien, la sesión pasada creo que Andrés nos decía, cuando voy a los congresos de estudiantes de historia, la mayoría de los trabajos ya tienen relación con el siglo XX y XXI. Entonces, podríamos decir que la historia del presente es una moda o que la historia de lo más reciente es una moda, porque creen que puede haber interés en el siglo XX y XXI o por las nuevas generaciones. Dicen algunos historiadores que es porque es muchísimo más fácil hacer historia del presente.
que esto es mucho más fácil que hacer historia medieval o hacer historia moderna o hacer historia de las de la colonia o prehispánica, que es como es mucho más fácil y no requiere aprender otros idiomas u otras cosas, entonces por eso es que ustedes o nosotros, ¿no? Los más jóvenes que ellos, estamos optando por hacer esto, ¿no? Que no queremos aprender otros idiomas tampoco, también, ¿no? Creo que Andrés me va a interpelar por lo que dije. Adelante, Andrés. No, es que, bueno, yo por lo que acaba de decir, yo recordé lo que me comentaron en el seminario. Más o menos es esta idea de que como la historia del tiempo presente es más fácil porque no tienes que paleografiar la procesal encadenada y tener que ir a ver los archivos de la colonia y todas esas cuestiones. Yo creo que es también, o sea, también tienes que tener otras habilidades para poder, por ejemplo, realizar una entrevista, criticar tus fuentes, o sea, es más que nada como algo que me decía mi directora. O sea, si tú quieres estudiar un proceso de hace 30 años y te vas a guiar por esas opiniones, entonces tienes que esperar 50 años para estudiar eso. Entonces, yo no creo que tú quieras esperarte 50 años para estudiar eso. Entonces, yo recuerdo que en mi caso... Ay, se te fue el audio. ¿Sí me escuchas? ¿Ya te escuchamos? Estoy estudiando, bueno, yo hago mi tesis de la universidad de aquí. Entonces, por ejemplo, tienes que meterte en un archivo que no está catalogado, está desordenado, porque pues eso es como que a partir del siglo XX, como que todavía los archivos no son tan históricos como para catalogarlos. Entonces tienes que ahí ingeniártelas. Y luego, por ejemplo, en el caso, yo no creo que sea tanto una moda. O sea, yo creo que es más que nada un aspecto generacional, porque tú te sientes un poquito más apegado a los procesos más recientes que, por ejemplo, las leyes de Indias. Entonces, tú ves como más historiosidad en lo que pasó hace 30 años, hace 10, incluso porque tal vez tú también lo viviste. Entonces yo creo que es más que nada el interés, y debido a que como ya la historia como disciplina ha ampliado tanto sus herramientas metodológicas, que a veces dicen, yo discrepo eso de que pedimos prestadas ciertas metodologías de otras disciplinas. Entonces también como que amplía el abanico de posibilidades para realizar una investigación. O sea, y por ejemplo, yo veo que otra de los aspectos que también es que como se ha ampliado el panorama, o sea, ya por ejemplo, un director de tesis ya también te puede asesorar porque tal vez él estudió eso. O sea, también entre más se amplíe el aspecto de la perspectiva de historia del tiempo presente, puedes realizar una tesis. Antes te tenías que, si tú querías estudiar algo del siglo XX, te tenías que decir a tu director que estudiaba el siglo XIX y como que no sabía cómo ayudarte. Muy bien, ahí ya Andrés nos pone bastantes elementos para discutirlo. ¿Cerraste el comentario ya, Andrés? Sí. Ok. Muy bien, nos pone varias cuestiones. ¿Es una moda? No es una moda. Y luego Larisa en el chat nos dice, no me atrevo a decir que es una moda porque justo tanto Alier como la mayor parte de los investigadores que se han posicionado sobre qué es la historia del tiempo presente, lo dicen. La demanda social. ¿Qué es eso, la demanda social? ¿Quién interpreta esto que afirma Larisa? Dice, es quizá más bien la realidad la que está interpelando a los historiadores. ¿Cuándo? Y justamente ese es el punto que tengo aquí de continuación. ¿Demanda social de quién? Demanda social tanto de los que viven los procesos, de los agraviados, demanda social en términos de las demandas políticas, o demanda social que está señalando el académico o la académica.
porque tenemos que ver también estas diferencias, ¿no? O sea, la realidad, que era algo que es algo que no podemos tocar, ¿no? Ni decir que es tal cual, y no me voy a poner postmoderna con esto, pero ustedes seguramente ya lo han discutido mucho. ¿Cómo te dice algo? Oye, estúdiame, hago falta. Y no nada más justificarlo con esta nota que decimos, hay un vacío historiográfico. El vacío historiográfico no es la justificación para un tema de estudio, ¿no? O sea, nada más porque no se ha estudiado, y acá nos lo está diciendo Larisa, hay una demanda social, hay hechos, hay sucesos que van marcando esta demanda, ¿no? De los historiadores, y también procesos, ¿no? Que nos permiten empezar a identificar algunas cuestiones. A ver, demanda social, ¿cómo sería por los agraviados, por ejemplo? En el caso de México, los comités de familiares de desaparecidos que van señalando, oigan, esto pasó durante la década de los 70 y de los 80, esto pasó, me hace falta mi hijo, estoy tratando de que ustedes vean que se cometió un agravio, y que se den cuenta que es un agravio, ¿no? Por otro lado, van a estar los académicos diciendo, oigan, creo que es necesario que empecemos a pensar por lo menos en estos eventos, ¿no? Que empecemos a discutir públicamente y a discutir históricamente y a discutir en la academia sobre ciertos temas. Son diferentes formas de demanda social. Por ejemplo, en el caso del Cono Sur, en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, que tuvieron procesos de dictaduras militares. Cuando se puede ver un final de esos procesos que pueden ser marcados como traumáticos, que eso es muy relevante para pensar este cambio en el tiempo, cuando ven el proceso traumático, al menos con una coyuntura, dicen, bueno, hay que estudiarlo, hay que documentarlo, hay que decir qué pasó, ¿no? Y eso lo vemos. Ustedes pueden revisar la historiografía argentina, la historiografía uruguaya sobre estos eventos, la historiografía chilena. Entonces, es mucho más temprano el auge de ese campo por agregación de la historia del presente en el Cono Sur que en México. ¿Por qué? Porque es más visible este proceso traumático. Pero también esa historiografía tiene sus tiempos, ¿sí? Al inicio era, vamos a saber qué pasó con las víctimas, ¿no? Vamos a entrevistarlas, vamos a documentar lo que vivieron, ¿sí? Años después dicen, bueno, ya pusimos esto en la mesa, entonces ahora, ¿qué queremos saber? Queremos repensar en cómo se construyeron esos testimonios. Y ahí vamos viendo también la historia de la disciplina y la historia del campo. Entonces, y al final dices, bueno, solamente quieres conocer la experiencia, la vivencia, el porqué de las víctimas. Y ahora, por ejemplo, en Argentina hay varios trabajos, hay ejercicios de historia oral sobre los victimarios. Quizá en el primer momento historiográfico no preguntarían ustedes, o sea, sería imposible decir, vas a entrevistar a los militares torturadores. En el primer momento quizá no. En el último momento, en otro momento, ya pasado diferentes etapas de ese proceso historiográfico, quizá dices, sí, es necesario porque queremos ver cómo fue el proceso completo. No es que tengamos empatía, no es que nos caigan bien, pero es otro momento. Entonces la historia del presente va ahí cambiando también y va recurriendo, y la demanda social va cambiando también, ¿no? La que llamamos demanda social o lo que consideramos demanda social es muy distinto en América Latina y en México que, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿sí? Nosotros no tenemos un consumo en México de historia. No se hacen bestsellers, como dice el doctor Santiago Jiménez, de historia acá en México. Entonces no hay una demanda de necesito saber qué pasó, necesito voy a comprar un texto, una demanda tal cual material de mercado, no lo hay. Pero sí hay grupos que están señalando que hay ciertos eventos, hay ciertos procesos que tienen que estarse de los que se tiene que hablar públicamente.
Proceso traumático, ¿es distinto a hecho trágico? Yo creo que sí. No es lo mismo un hecho trágico que un trauma en la historia, ¿sí? Ahí podrían leer a la Capra, podrían leer muchísimas cosas que nos permitieran discutir esto, ¿no? ¿Cuándo es un proceso traumático? ¿Cuáles son los elementos en los que hay que fijarse, ¿no? Pero sí es muy relevante que lo traigan a colación, porque regularmente esta idea de pensar el cambio del tiempo, de pensar que nosotros vivimos un presente que, por ejemplo, mis papás vivieron en algún momento con otras generaciones, en el entrecruce de ese presente con otras generaciones. ¿Qué es lo que nos divide? ¿Cómo? Porque hay algo que nos permite pasar de esta sincronía y diacronía de lo experiencial de un momento a otro. ¿Cuáles son los puntos de ruptura? Por ejemplo, vemos en el caso de las dictaduras en el Cono Sur, vemos este proceso de el cambio, ¿no? Cuando terminan las dictaduras. ¿Cuál es nuestro proceso traumático? ¿O cuáles son nuestros procesos traumáticos? Aquellos que nos permiten ver, a ver, esta ya no es nuestra generación, esta ya no es la convivencia, este ya no es nuestro presente, ¿no? O esto es lo que condensa nuestro presente. Para varios historiadores, y aquí va a haber una discusión justo de lo que decían hace ratito, de la discusión entre lo contemporáneo y el tiempo presente, para algunos historiadores 1968 va a ser el punto de ruptura de eso, en el caso mexicano. Para otros que están en otra dimensión va a ser 1977-1978, una reforma política que va a permitir la construcción de la vía hacia la democracia. ¿Puede ser? ¿No? Para otros va a ser 1994. Un mundo globalizado, el neoliberalismo en México, algo que puede ser quizás más reconocido por ustedes. Necesitamos esos momentos. Nos funcionan para construir una historia del tiempo presente. Para discutirla, sí. Para definirla, yo creo que no, porque lo que queremos y en lo que hemos estado discutiendo es que es una historia que no tiene estos límites. A ver, ¿qué ha sucedido en el caso mexicano? Y esto es algo que les mandé un libro por ahí sobre la historia del presente, la historia contemporánea del presente mexicano, al repensar el movimiento estudiantil del 68, y veíamos y vemos, ¿no? En diferentes momentos que en lugar de ayudarnos a construir más preguntas, a complejizar las respuestas, lo que hace es nublar un poco las respuestas y las preguntas, porque parecería que ya está todo dicho, ¿sí? Entonces, pensar esos momentos de ruptura a veces nos funcionan analíticamente, para diseccionar analíticamente, pero no nos dan todas las respuestas. No está en reglamento con lo que quería por lo... muy bien. Ahorita leo los comentarios, es que voy a cerrar un poquito el chat y ahorita nos vamos para allá. Muy bien. ¿Qué veo yo que he estado revisando en los últimos años y las mismas historiadoras? Les dejé por ahí una entrevista a la doctora Eugenia Alier y les dejé un texto, una introducción sobre la historia del presente en México de la doctora Graciela de Garay, y creo que a partir de ellas dos podemos ver distintos campos, ¿no? Y agregaciones temáticas a la historia del tiempo presente. Con Eugenia Alier, la doctora Alier ha sido una historiadora que ha impulsado este análisis, que ha pensado la historia del tiempo presente, más la francesa, desde el espacio mexicano, y parte de sus objetos de estudio han sido el movimiento del 68, ¿no? El movimiento del 68, pero no pensado en su presente, o sea, en aquel presente, en 1968, sino
cómo se ha construido una memoria de ese 68, ¿no? Entonces, parte de estos objetos, de su objeto de estudio está enfocado en reconocer que hay una memoria que se construye a partir de ciertos eventos y que esas memorias son heterogéneas, que tienen elementos en común, pero son heterogéneas. ¿A partir de qué construye sus argumentos? Regularmente a partir de testimonios. Y aquí es donde empezamos a preguntarnos por las fuentes. ¿Qué onda con las fuentes? ¿No? Cuando pensamos en los movimientos sociales, cuando pensamos en esta ruptura traumática o dolorosas como la guerra sucia mexicana, como la guerra contra el narco, etcétera, ¿qué fuentes vamos a utilizar? ¿No? Si decimos que nosotros no somos o no estamos tan apegados como otras corrientes históricas a la historia más oficial, más tradicional, quiere decir que a la historia del tiempo presente no le interesan los documentos estatales o no le interesan los archivos donde está la documentación estatal. No, no quiere decir eso, ¿eh? La cosa es cómo los abordamos, cómo nos acercamos a ellos. Yo considero que parte de este boom en el que también van a estar tanto la doctora Lier como alguien que permite que se dé el boom, digamos, de pensar la historia del tiempo presente y cómo se van anclando a esta idea diferentes, a esto que les llamo el campo por agregación, diferentes investigadores e investigadoras que analizan algunos temas como los movimientos sociales, la desaparición forzada, los movimientos estudiantiles, tiene que ver también con un proceso que se vive en el caso mexicano, que va a ser la desclasificación de archivos. Esto también va a dar un impulso, ¿no? Ya para inicios finales del siglo XX, principios del XXI, va a dar un impulso al análisis de la historia del presente a partir de los mismos archivos estatales. ¿Conocen o han ubicado los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en México, en el Archivo General de la Nación? Los archivos de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Esos archivos que fueron desclasificados para la Fiscalía sobre los delitos de movimientos sociales del pasado, han sido también detonadores de esta tendencia a la historia del tiempo presente y del campo por agregación. Entonces, tenemos que no pensar que las fuentes de la historia del tiempo presente, decíamos con Eugenia Lier, las memorias a través de los testimonios, a través de cómo en el presente se está recordando y cómo también se está olvidando. Los archivos estatales que son necesarios. ¿Cómo entramos a ellos? ¿Cómo preguntamos? ¿Cómo construimos preguntas? Eso es lo que quizá podría ser distinto. Vamos al archivo de la Dirección Federal de Seguridad a encontrar certezas. Vamos a encontrar lo que pasó. Desde ahí empieza una distancia, ¿no? Entre cómo nos acercamos al archivo. A mí me parece que este punto es bien importante. Dice David, muchos del 71 están desclasificados, muchos desde que está la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales hasta el 84. Hay muchísima información que está ahí sin ser tocada. ¿Qué hacían los agentes de estas agencias de inteligencia del Estado mexicano? Vigilaban, espiaban, se dice desde otra perspectiva, ¿no? Espiaban, se infiltraban en los movimientos sociales, en las disputas políticas, y lo que hacían era informar. Y claro, nosotros tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos para discernir sobre la construcción externa, interna de la fuente, del documento y tal, para poder decir algo a través de ellos. Me hace una pregunta que yo puedo contestar muy fácilmente, que dice Zaira, ahorita que estamos en esto de los documentos desclasificados.
De acuerdo a su campo de estudio sobre los movimientos estudiantiles, es imposible no mencionar el 2 de octubre del 68. ¿Usted cree en un antes y un después del 68? Yo creo que hay un antes y un después en la escritura de la historia del 68 a partir de los años 80, sí. Yo creo que hay un punto de un antes y un después del movimiento estudiantil de 1968, sí. Yo creo que el 2 de octubre es relevante, sí creo que es relevante. Que haya modificado, que el movimiento estudiantil del 68 sea único, sea el más innovador, quizás sí el más masivo, pero mucho de lo que se vivió ahí, yo considero que es parte de la experiencia previa. Cuando pensamos solamente en el movimiento del 68 como una coyuntura, como algo que aparece espontáneamente, que es algo que aparece muchísimo, lo deshistorizamos. O sea, lo primero que hacemos es deshistorizarlo y pensar solamente en el 2 de octubre, que es algo que tenemos que pensar desde la historia de la violencia política, que tenemos que pensar desde la historia de la represión, ahí hay que historiarlo, ¿no? Desde esa perspectiva. Yo creo que hay un antes y un después en diferentes sentidos, historiográfico hasta los 80, como un tema relevante de análisis, como un caso de represión y de violencia política, 2 de octubre, y como una continuidad y una construcción de experiencias previas del movimiento estudiantil del 68, sí. Creo que no fue, digamos que ahí se recuperaron muchísimas de las experiencias organizativas y de construcción identitaria y ideológica de muchas movilizaciones que ya estaban y que ya habían existido. Andrés. Bueno, yo le quería comentar en torno a eso. Yo recuerdo, por lo que he investigado, por ejemplo, los movimientos por la autonomía universitaria, incluso también los movimientos tanto de los 50 como de los 30. Incluso uno puede rastrear los casos de los movimientos estudiantiles en la escuela preparatoria, allá por inicios del siglo XX. Incluso también las disputas entre cómo debió haber sido la Universidad Nacional, si debió haber sido como Vasconcelos lo decía o como otros pensadores opinaban. Entonces también es como que el 68 fue un producto de todos estos movimientos, e incluso si uno se pone a indagar en otros espacios, también no fue el único en ese periodo. O en otros estados. Incluso después, yo conozco un amigo mío que está en la carrera, que está estudiando los movimientos estudiantiles aquí en San Luis, en los 70, y también fueron muy, muy interesantes, porque también creo que el 68 también a veces se toma como un hecho espontáneo, que nació de la nada y que fue innovador en todos los aspectos. Sí, y no por eso hay que quitarle la historicidad que tiene y la relevancia política que tiene y simbólica, ¿no? Pero sí es una construcción de experiencias previas que hay que tener en cuenta. Por supuesto, hay mucho que podemos leer. Ahorita regreso a esto del eje de un antes y un después del 2 de octubre. A ver, en los libros de Para una historia contemporánea de México que coordinaron Ilan Gisbert y Lorenzo Meyer, ellos tienen una introducción que es la que utilizamos regularmente, en algunas de las clases acá en el Colegio de Historia para pensar la historia del presente mexicano. Ellos dicen, 1968 es el punto de partida, es nuestro punto de partida, aquí hay un antes y un después. Entonces, pero cuando tú lees los textos dices, ok, el 68 como un referente simbólico me funciona, pero para construir la historia económica, política, social, cultural de México, creo que simbólicamente y ya prácticamente no resulta tan relevante. Por ejemplo, en algunas narraciones parecería que el movimiento estudiantil del 68, no exactamente el 2 de octubre, sino el movimiento en lo general, es lo que dio pie a un montón de renovaciones culturales, arquitectónicas, urbanísticas, y uno cuando se pone a analizar la historia de esos procesos, o por ejemplo, la misma historia de las reformas electorales en México, dice, oye, esto tiene otros ejes que tenemos que revisar más allá del 68.
La idea de democracia, por ejemplo, era algo que se venía discutiendo desde hace bastante tiempo. Entonces sí creo que potencie, puede ser que lo potencie, pero sí hay que reconocer, hay que construir esos contextos productivos pues de cada uno de los elementos que analizamos. Eso es lo que yo considero. Hay que revisar esa introducción. Ahorita les voy a ir dando ahí algunos textos que a mí me parecen importantes para pensar estas discusiones, no para llegar a lo concluyente, pues no a lo que es, sino para discutir finalmente. La visión general de esta historia contemporánea es buena para pensar en ese 68 como punto de ruptura. Acá dicen que el trabajo de Camilo Vicente Ovalle, por supuesto, de Tiempo Suspendido, que es parte de la línea de trabajo también en la que está parte de los coordinadores del seminario de la doctora Eugenia Lier sobre la desaparición forzada en México, que tiene una perspectiva desde la historia del tiempo presente, el uso de las fuentes, la construcción de testimonios, todo eso es muy visible en ese ejercicio. ¿A dónde me gustaría llevarlos ahorita? A ver, decimos, por un lado parecería que lo que duele, dirían algunos, que la historia del dolor es lo que ha sido sustento de la historia del tiempo presente. La historia de las víctimas es la historia del tiempo presente, ese es el tema. Y algo que han repetido bastantes investigadores, entre ellos algunos de los que les he mencionado, es que no exactamente, ¿no? O sea, que quizá esto fue lo que lo ha potenciado y ha hecho que se integre como una perspectiva de análisis, pero no significa que es lo único que podamos estudiar, ¿no? No solamente son temas que están en la dimensión política, sino también podemos, como por ejemplo en Francia la Segunda Guerra Mundial, Cono Sur las dictaduras militares, México la Guerra Sucia, no solo esto, ¿no? Entonces están las otras dimensiones también que tendríamos que ir explotando, las construcciones desde la vida cotidiana, la sexualidad, las historias de la universidad. Me alegra muchísimo que Andrés esté trabajando eso. Después, a ver si quiere platicar conmigo para que me cuente qué está haciendo. Yo también estoy trabajando historia de las universidades, por ejemplo, ¿no? En la ola neoliberal, en la primera ola neoliberal, la historia de los movimientos ecologistas, las nuevas formas de vida, en los espacios de vida, los feminismos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos temas. O sea, la historia del presente no es un tema ni es un periodo, es una perspectiva de análisis, ¿no? Y esto lo pueden encontrar también en distintos textos, explícitamente. El caso de la doctora Graciela Egaray, que escribió, yo les mandé un texto, un libro completo que coordinó ella sobre historia del presente. Ella ha discutido muchísimo que en algunos espacios no se considera historia del presente lo que ella hace, porque lo que ella hace no duele, ¿no? Entonces dice, a ver, vamos a discutir un poco sobre estos acercamientos metodológicos, y ella se ha enfocado muchísimo más en la construcción de testimonios orales, que es también una de las fuentes fundamentales para hacer historia del tiempo presente, o por lo menos que consideramos como una posibilidad a veces o como una necesidad otras veces. ¿Qué ha hecho ella? Ella ha hecho historia de los arquitectos en México, la historia de la urbanización, historia de la construcción de ciudad universitaria, y cómo eso también cambia o revela mucho de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, ¿están vedados temas? No están vedados temas, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien presente. Yo los invito a que hagan una revisión de ese texto y que vean las diferentes miradas que hay. Sí hay trabajos sobre desaparición forzada, hay trabajos sobre violencia, pero también hay trabajos sobre el mundo, la vida cultural, la vida artística, las creencias, las diferentes, los feminismos, como les decía, etcétera. Entonces, así como los archivos desclasificados potencian, también el aceptar que los testimonios orales son fundamentales para pensar la historia del presente.
qué fuerza o qué genera el poder acercar o construir un testimonio oral para escribir historia. Ahí vienen muchísimas preguntas. Por supuesto, esto que les voy a decir son 2 o 3 cositas, pero es bien importante que lo tomen en cuenta porque creo que casi todos los que vamos a tratar o los que tratamos de hacer ejercicios de narración histórica a partir de la perspectiva de la historia del tiempo presente, construimos testimonios. Voy a preguntar de forma irónica, ¿es más difícil hacer paleografía que construir un guión, hacer una entrevista, transcribirla e interpretarla? No podemos compararlo. Y también me gustaría que eso quedara claro. No estamos diciendo hay mejor o peor forma de hacer historia. Eso quiero que quede bien claro porque de repente parecería que estamos diciendo aquella forma de hacer historia no sirve, esta sí. No, son distintas formas de acercamiento y de interpretación de los hechos en el tiempo. Entonces, quiero que quede eso claro. Una cosa no es más fácil que lo otro, requiere distintas herramientas, ¿sí? Requiere distintas herramientas. Aquí lo que estamos tratando de decir es, no estamos inventando nada nuevo. Lo que estamos haciendo es volver a discutir muchas cuestiones que estaban dadas por sentadas en el inicio de la disciplina, ¿sí? Y que de repente fueron borradas por este afán de una objetividad, no de una objetividad poco, con muchos límites, digamos, ¿no? Y que no reconoce los lugares sociales o tal. Bueno, la historia al tiempo presente no rechaza a las otras, o no debería hacerlo, no sé si puedo hablar de deber ser. La historia al tiempo presente no viene a desmitificar nada, ¿ok? Acá es construir, comprender, hacer preguntas, presentar interpretaciones, presentar consensos, provisionales de verdad. Y en eso nos diferenciamos de otras formas de hacer historia, sí, ¿no? Y tener a la subjetividad como nuestro objeto legítimo, sí, y aquí tenemos los testimonios orales. Andrés, antes de pasar a esto, Andrés, tienes un comentario y voy leyendo los del chat. Sí, doctora. En el caso de nuestra licenciatura, nosotros tenemos un profesor que de tesis de doctorado hizo una historia sobre la guerrilla en Guatemala. Y entonces una de las metodologías que él utilizó fue precisamente las entrevistas. Entonces él posteriormente en clases y luego nos dio un taller sobre historia oral. Y él mencionaba que era complicado a veces preguntarle a ciertas personas que vivieron, porque en primer lugar tienes que articular muy bien tu entrevista para saber, para que te digan lo que tú quieres saber. ¿Sí? En primero. Luego otro es que también como es un hecho hasta cierto punto traumático, también es difícil que las personas o los testigos te digan ciertas cosas porque prefieren omitirlas. Entonces también, en el caso, por ejemplo, de una fuente, pues tú le haces las preguntas, la analizas y es todo, ahí está la información, pero en el caso de una entrevista sí requiere todavía una habilidad más compleja, incluso para interactuar con tu entrevistado. Entonces, él realizó varias entrevistas, incluso muchas mujeres. Entonces, una de las aportaciones que hizo en su tesis fue de que pues, la guerrilla no solo fue de hombres, sino también fue de mujeres. Y sí, o sea, había muchas veces ocasiones que las mujeres o las entrevistadas pues omitían ciertas cosas que ya luego entrelazabas las entrevistas y ya te das cuenta de tales hechos. Uh-huh. Vamos para allá, justo vamos a ir reconociendo, por lo menos de forma muy esquemática, esto está, levanto la mano y ya. Uh-huh. ¿verdad? Buenos días. Muy bien. Buenos días. Justamente siguiendo la idea de Andrés, yo pienso que también, como usted estaba diciendo anteriormente, de que no hay una manera ni mejor ni peor de hacer la historia. Por ejemplo, pues los que estudian historia de moderna, medieval, prehispánica, pues ellos tienen su propia manera de acercarse a los documentos. Puede que necesiten otras habilidades que aprender, como paleografía, algún otro idioma en caso de que quieran estudiar historia medieval, pero pues sí, justamente la historia del tiempo presente yo pienso que sí también requiere otro tipo de habilidades, como tener un poco más de ese factor de acercamiento humano, porque cuando son hechos muy recientes,
uno necesita esa calidez humana, como yo llamaría, para acercarte a tu objeto de estudio. Por ejemplo, si voy a ir con alguien que estuvo en el 68, pues no le voy a llegar a preguntar luego, ser incisivo, ¿no? Así de que, a ver, ¿te tocó ver a alguien muerto a tu lado o qué? Dime, ¿te mataron a alguien, algún familiar tuyo? Sino que uno tiene que buscar esa manera de acercarse a las fuentes, porque como historiador, pues uno trabaja con gente muerta a través de sus escritos, ¿no? Pero se me hace muy interesante que la historia del tiempo presente trabaja no solamente con los escritos, sino que también trabaja con los entes vivos. Y justamente estoy de acuerdo con Andrés y con el doctor de que pues, uno tiene que tener ese acercamiento y tener bien estructurada la entrevista para que esto pueda funcionar. Ujú. Así es. Creo que está muy bien, Ian. Justo para allá voy. Muy bien, me están guiando muy bien hacia donde vamos por lo menos a marcar algunos elementos sobre la relevancia de la entrevista y de las estrategias metodológicas de las que tenemos que hacernos. Antes de pasarle la palabra a Juan, creo que Ismael nos quiere decir algo. Así, bueno, es algo en sintonía con lo que han comentado Ian y Andrés. La entrevista, pues sí, se ha vuelto un método muy bueno para comenzar a historiar, y es como también le pasó a Jan Meyer con el libro de la Cristiada. Él lo escribe que al no tener acceso a diferentes fuentes que hablaran sobre la guerra cristera, porque las iglesias no se lo permitían, pues recurrió a entrevistar a cristeros, y eso generó en su momento mucha controversia. Entonces yo te quería preguntar para el final si tú consideras que lo que hizo Jan Meyer en su momento fue de alguna forma pues historia del tiempo presente. Y ya para darle la palabra a Juan Castro, que él es quien está estudiando temas de la universidad, aquí los movimientos. Muy bien. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, Buenos días. yo lo que quería comentar, siguiendo lo que mencionaron ya anteriormente, es, bueno, que también no solo las entrevistas pueden ser un tipo de fuente que nos permita para el estudio del tiempo presente. Yo ahorita estoy trabajando sobre los movimientos a partir de las caricaturas, aquí en el caso de los diarios locales, y en uno de los textos que he visto y que he revisado, es sobre el cómo los de Alberto del Castillo Troncoso, sobre cómo él hace el análisis del movimiento del 68 a partir de la fotografía de prensa, y cómo inclusive él va preguntando a los fotoperiodistas y cómo eso lo complementa con la relación con las notas mismas periodísticas sobre el 68 y complementa eso en el análisis de la imagen. También otra cosa que quería comentar y que mencioné anteriormente, doctora, es que sobre los temas que se han trabajado sobre el tiempo presente, llama mucho la atención de que la mayoría son sobre movimientos sociales, la guerra sucia, las desapariciones, las guerrillas. Y en eso también quería mencionar un trabajo que había leído recientemente sobre un autor, no me acuerdo mucho cómo se llama, sobre el barrio de Tepito, sobre cómo él veía en la década de los 70, inclusive hasta el 85, los cambios en el barrio, la intervención de los gobiernos, tanto federales como de la Ciudad de México, para reformar el barrio, y inclusive cómo también se estaba generando una expresión artística con los propios habitantes del barrio. Pues sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Justamente esto es parte de lo que me interesaría que quedara por acá, y es buenísimo que lo pongan a discusión. A ver, ¿cuáles son las fuentes o por qué tenemos otras fuentes? ¿No? En la historia del presente tenemos muchas posibilidades. Sí, la cosa es, y yo les hago esta pregunta porque tampoco podemos decir otras formas de abordar historia. Dicen, ahí están las fuentes y llego a ellas. No, o sea, desde nuestras primeras clases de iniciación a la investigación, filosofía de la historia, teoría de la historia la definimos y la identificamos. ¿Cuándo es una fuente y cuándo no es una fuente para la historia? Ahí empieza la decisión, ¿no? Y a todos nos toca hacerlo. Estudiemos lo que estudiemos. ¿Sí? O sea, no vamos al archivo y agarramos o cualquier hoja que está ahí, no, vamos definiendo fondos, vamos tal, ¿no? Dependiendo del periodo que trabajemos. Entonces, ¿cómo decidir qué es una fuente? Ahí estaría la primera pregunta, y luego decir, bueno, en la historia del presente nosotros también podemos construirla, ¿no? Y redefinir ese mundo de las fuentes de información. ¿Por qué? Justo por lo que dice Juan. Tenemos
muchísima información. No es lo mismo hacer historia a partir, o sea, empezar a construir, a formarte como historiador en la segunda mitad del siglo XX que antes en la primera mitad del siglo XX. No es igual. ¿Por qué? Porque se ha potenciado también la cantidad de información que tenemos a la mano. O sea, la documentación que tenemos. Yo, por ejemplo, me quedé en pandemia iniciando mi proyecto de investigación. Cerraron el archivo, cerraron la hemeroteca. ¿Qué hago? ¿Ya no puedo hacer nada? No, claro que puedo hacer. Tengo un montón de periódicos digitales, tengo un montón de historiografía, tengo un montón de documentos en la red. Tengo esa opción que no había en otro momento. Entonces se abren las posibilidades y eso también puede ser un problema, ¿no? Entonces hay que pensarlo también. La foto, la prensa, la caricatura, los periódicos, la prensa universitaria, por ejemplo, la prensa estudiantil, los volantes, todo esto, los carteles, las infografías, lo que se hace ahora de etnografía digital, y muchos testimonios que no son testimonios orales, ¿sí? Textos escritos, diarios, archivos personales, todo eso que no estaba, muchas veces que no estaba hecho, escrito para un público, que era un texto autorreflexivo y que se convierte ahora y que nosotros lo definimos como una fuente para historiar, ¿sí? Ahí yo creo que entraría en diálogo con Juan, justamente en esta idea de ampliar las posibilidades de lo que nos puede ayudar a complejizar y a dar respuestas muchísimo más heterogéneas sobre ciertas realidades sociales, ¿no? ¿Por qué me interesa a mí quedarnos un poquito en los testimonios orales? Porque creo que es una de las fuentes privilegiadas y de las que también ha potenciado el estudio de la historia del presente. Justamente Graciela Garay lo dice, la historia oral, la construcción de testimonios a partir de la historia oral también es muy compleja, requiere de un enfoque y ha sido considerada una disciplina de segunda. ¿Por qué? Porque la gente miente. La gente miente, la gente olvida, ¿no? Y ahí nos trae el problema otra vez, la subjetividad, hablas con vivos, trabajas sobre vivos, esos vivos te pueden decir, que es lo que me está pasando a mí con mi libro sobre la Universidad de Sonora, te pueden decir, oye, yo no lo viví así, ¿no? Oye, esto me parece que está sobreinterpretando. Oye, estamos expuestos también a que el trabajo, el ejercicio, el producto académico sea interpelado por aquellos que lo vivieron, aquellos que vivieron el proceso que historiamos. Y eso me parece a mí interesante, pues, ¿no? ¿Volvieron a levantar la mano o se quedaron las manitas levantadas? No sé. Volvieron a levantar. Ah, Primero Ian y luego Andrés. Muchas gracias, Ismael. Adelante. Sí, primero Ian y luego Ismael, y luego Andrés, perdón. No, creo que no. Bueno, sigo. Muy bien. Los testimonios orales, entonces, nos quedan ahí como una fuente muy, que a mí me parece y que en el análisis, en la revisión historiográfica sobre la historia del tiempo presente, la podemos encontrar, ¿no? ¿Qué nos interesa saber en los testimonios orales? Como dicen, no van a llegar ustedes y van a decir, bueno, cualquier entrevista es un producto, es un testimonio desde la historia oral. No, uno tiene que conocer el tema, uno tiene que aprender a acercarse, aunque va a insistir mucho Graciela Garay, que es una de las principales exponentes de la historia oral en este país y en América Latina, va a insistir mucho en que la entrevista va a ser, uno va a aprender a hacer entrevistas haciendo entrevistas, pero tienes que estar preparado metodológicamente y reconocer esas distintas dimensiones. Mientras más conozcas, más discutas teóricamente estos elementos que se pueden poner en juego al momento de la entrevista, más posibilidades tienes de sacar información mucho más densa, mucho más valiosa dentro del proceso de la entrevista. Eso sí, dice, hasta que no te enfrentas a hacer la entrevista, no vas a aprender a hacer. O sea, están en juego las dos cosas, lo teórico y el hacer la entrevista.
Una de las primeras cuestiones que están en juego aquí es que son acercamientos cualitativos. ¿Qué significa que es un acercamiento cualitativo? Que no vas a la entrevista a medir algo. O sea, no vas a preguntar cuántos y quiénes exactamente fueron. No vas a medir, sino la intención es comprender cómo se vive o cómo se vivió un proceso o la historia de vida de a quien entrevistamos. Además, reconocer que lo que nosotros vamos a buscar no es un dato, sino es la experiencia, la vivencia, el recuerdo, los olvidos de en esa conversación. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta porque eso también se pone en juego en la historia del tiempo presente, ¿no? La subjetividad, la experiencia, no lo que realmente fue. Eso creo que ya puede ser muy bien discutido en sus clases de teoría de la historia. ¿Qué elementos podríamos poner en juego en una entrevista? Teóricamente podemos pensar en memoria, en olvido, en oralidad, en subjetividad, en el uso del lenguaje, en la construcción de estructuras narrativas, en el testimonio, en la construcción del testimonio, en la ética, en la relación de poder que se da al momento de la entrevista. ¿Por qué decimos en la relación de poder que se da al momento de la entrevista? Porque se supone, en primer lugar, para que haya una entrevista tiene que haber disposición de que alguien quiere hablar. En segundo lugar, nosotros queremos escuchar, ¿no? Al momento de hacer una entrevista. Y tenemos que también trabajar en construir para quien entrevistamos la idea de que es relevante su testimonio para lo que estamos haciendo, ¿sí? En ese sentido, esto se convierte en una relación dialógica, ida y vuelta. Mi subjetividad como observadora, como investigadora, tiene e influye en cómo se está construyendo la entrevista. Entonces, regularmente, o sea, si ustedes dicen, ¿quién va a firmar? ¿De quién es esta entrevista? ¿Es del entrevistado o del entrevistador? Según las posiciones más consensuadas de la historia oral, tienen que firmar los dos porque es una entrevista hecha por dos. La buena entrevista de historia oral es una conversación, ¿sí? Y ahí están memorias de uno, subjetividades de otros. La relación de poder, ¿dónde? La relación de poder en cuanto a que, por ejemplo, a mí me puede imponer muchísimo hacer la entrevista a un ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿sí? Y puede ser que eso genere una construcción distinta de la entrevista y puede darse en distintos niveles, ¿no? O sea, ahí el lugar donde estemos sentados haciendo la entrevista, su oficina o la mía, su espacio de vida cotidiana o el mío, todo eso influye en la construcción de la entrevista y creo que es importante que lo pensemos o por lo menos que lo dejemos por ahí en el tintero. Entonces, es una relación dialógica. Muy bien. Una colaboración constante, escuchar y guiar al otro para ir a la memoria, ir al proceso de memoria. Ay, ahora sí levantaron la mano, Fernanda. Fernanda. ¿No? Sí. Buenos okay, días, doctora. Sí. Buenos días. Bueno, cuando se escribe historia sobre otras épocas, pues normalmente se habla como de hechos, datos, procesos, pero como mencionaba, pues al hacer historia del tiempo presente se tiene la ventaja de que se puede estar en diálogo con las personas de frente, ¿no? Y hacer preguntas. Pero justamente quería preguntarle si en la historia del tiempo presente hay lugar para escribir acerca de los sentimientos de las personas que vivieron un determinado hecho, o igual nada más el testimonio de las personas sirve para escribir sobre datos y procesos y cambios en los hechos. Justamente, Fernanda, eso, qué bueno que me ayudas a regresar a eso. No estamos buscando datos, no estamos buscando medir. Justamente lo que queremos es comprender eso, experiencia, vivencia, memoria, olvido. Y en eso está entrelazado la emoción. Una de las tendencias, yo creo, las emociones y las afectividades. Una de las tendencias que están ahorita mucho más en boga, quizá, que apenas están despegando, es la historia esta de las afectividades y de las emociones. Y
casualmente en el estudio de los movimientos sociales es donde más se está dando, ¿no? Por ejemplo, próximamente tendremos el trabajo de Aleida García, que es sobre afectividades. ¿Qué nos interesa en la entrevista? Si mienten, no, nos interesa cómo construyen su narración, nos interesa qué es lo más relevante, dónde está el pasado, dónde está el futuro, dónde está el tiempo, cómo miden el tiempo, dónde inician. Si ustedes ahorita hacen el ejercicio de pensar su biografía, una biografía corta de 2 cuartillas, y la comparan entre ustedes, entre quienes se tengan confianza, por supuesto, se podrán dar cuenta que inician de formas muy distintas, ¿sí? Porque hay elementos que privilegian para poder contar, para poder hacer una narración pública, ¿sí? No es lo mismo lo que pienso que lo que expreso en una entrevista, ¿sí? Porque tengo que articularlo, tengo que acomodarlo. O sea, si yo les dijera todo lo que pienso sobre la historia del presente aquí, sería ir y venir, y no hubiera estructurado 10 puntos para poder estar en esta sesión. También hay memorias aprendidas, también hay memorias muy afectivas, también depende de cómo preguntemos y qué preguntemos, podemos encontrar estos elementos a los que te refieres. Ahorita podemos, afortunadamente, a ustedes les toca estar en un momento en el que pueden decidir qué historiar, porque ya hay un contexto historiográfico que les permite agarrarse, hacerse de herramientas para presentar diferentes tipos de resultados que no sean el dato, la fecha, el proceso cerrado, ¿no? Sino la experiencia, lo vivido, lo sentido, lo recordado y lo olvidado, que creo que eso es algo muy relevante. Ahora sí, Ian otra vez levantó la mano. Es que me aparece acá que levanta la mano, pero creo que no es. Muy bien. No, yo creo que la dejó arriba. Sí, Pero hay es una que me pregunta manda. de Dolores Ortiz Venga, a ver. en el chat. Muy bien. Dice, ahora existen varios documentales que hacen referencia a hechos recientes. Esos cuentan como fuente histórica, son vistos como microhistoria o pueden ser parte de investigaciones que se están realizando. Tenemos que, ahí sí, crítica de fuentes, ¿no? ¿Qué tipo de producto es? ¿A qué tipo de público se está enfocando? ¿Qué tipo de respuesta se está dando? ¿No? Por ejemplo, los documentales de Diego Osorno sobre el neoliberalismo. A mí me parece que son documentos de difusión, de divulgación, ¿sí? Que no tienen tanto contenido histórico, que no requieren de una revisión a profundidad de la dimensión histórica, pero que presentan información relevante, sí, que ponen a discusión temas, sí, pero su función, su finalidad es distinta a la de la historia y al del producto de la disciplina, digamos, de la academia. ¿Sí? Eso es lo que me parece a mí. No sé si pensaría en microhistorias, ¿no? No lo creo, ¿no? Porque hay también una estrategia metodológica que seguir ahí, dependiendo de la microhistoria italiana, la inglesa, lo que se dijo que era microhistoria mexicana. Entonces, creo yo que hay que reconocerlas como un tipo de fuentes. Hacer la crítica de ellos, pero eso que está en muchos documentales ahora no es historia, dependiendo, porque también hay documentales especializados, ¿no? Que son productos de divulgación de investigaciones históricas, cuestiones que documentales que pueden encontrar, por ejemplo, a través de los seminarios de historia del presente, a través de los seminarios de historia oral y tal, que explícitamente te dicen, así es como construimos esto, ¿no? Entonces creo que ahí sí, todas las herramientas que podamos para poder analizar, discutir esto como una fuente para la historia. No sé si se me fueron otras preguntas. A ver, solamente cierro para que ya podamos conversar. Podamos conversar sobre otras cuestiones. Recuerden que las entrevistas, que no toda entrevista es un ejercicio de historia oral, no todo testimonio es testimonio oral, hay diferentes tipos de testimonios. Hay entrevistas a profundidad, hay entrevistas de historias de vida, hay entrevistas que se enfocan en conocer un evento específico, que no se interesan en reconocer quién es el sujeto con el que se está entablando una discusión. Entonces, sí es importante que si se van a interesar por hacer entrevistas desde historia oral para la construcción de historias del presente, el
elaboren, lean bastante sobre las estrategias, pero recordando siempre lo que dice Graciela de Garay. Piensen teóricamente, identifiquen dimensiones para que al momento de hacer la entrevista, cuando estén todos nerviosos, cuando se les olviden las preguntas, también puedan echar mano de esos elementos. A todos nos ha pasado, todos tuvimos nuestra primera entrevista y nos temblaron las piernas, sudamos, a mí me sudan las manos, y te asustas. Tu tono de voz cambia, ¿no? Se te olvida grabar. Todo eso está de por medio, ¿no? Cuando nunca se les olvide grabar, por favor, siempre piensen en pilas, en llevar un celular y una grabadora, por favor. Ya me ha pasado. Muy bien, todo el proceso de la construcción del testimonio, hay que pensarlo así. Yo repito mucho esta palabra, es mi gran muletilla, me disculpo por primera y segunda sesión, pero la idea de construcción para mí es fundamental. Construcción y comprensión son mis muletillas, ¿no? Pero justamente porque siempre me estoy recordando, ¿no? La fuente se construye, la fuente se define desde la pregunta del historiador. Y también esta idea de construimos las fuentes orales, ¿qué significa? Que yo estoy en medio de eso, que yo defino, que yo soy la guía en esta construcción del testimonio. Entonces ahí está la idea de construcción. Construcción también refiere a la historicidad. Construcción podemos pensarlo, piénsenlo regularmente cuando les aparezca la palabra espontáneo en un trabajo, piensen. Y la construcción y lo histórico y lo que está antes, después, lo que interviene en diacronía, sincronía con este evento. Muy bien. Es importante también que pongan en juego aquí la idea de la memoria. La memoria no es solo lo que recordamos, es todo el proceso que define cómo construimos y cómo construimos en una narración oral algunos elementos que están, algunas imágenes y representaciones sobre lo que ha pasado, ¿no? Y lo que hemos visto o lo que nos han dicho, ¿sí? Muchas veces van a encontrar ustedes entrevistas o testimonios de madres, de hijos, de nietos, de las personas sobre las que se está hablando. Es importante también pensar en la complejidad de esas fuentes. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Los leo. Voy al chat. Acá decían, a ver, algo, a mí hay igual que a Larisa, el texto de Héctor Jiménez Guzmán, es uno de los libros que más me ha gustado. Yo lo conocí desde que era una tesis de maestría de historiografía, se llama El 68 y sus rutas de interpretación. ¿Por qué me parece tan bueno y por qué traerlo a colación acá? Lo conocimos como tesis de maestría en el Seminario de Historia Contemporánea del Tiempo Presente de México que coordinamos entre el Instituto Mora y la UNAM. Lo conocimos como tesis de maestría y se me ocurrió escribirle a Héctor Jiménez y decirle, oye, ¿te interesaría venir a discutir tu texto con nosotros? Porque ha sido fundacional para muchas de las discusiones sobre la historia del presente y la historia contemporánea mexicana, ¿no? Y creo que se conoce poco el trabajo. Y fue al seminario y discutió varias cosas y lo que nos presenta en ese ejercicio son, como dice Larisa, no nos presenta lo que pasó en el 68. De hecho, en la introducción del libro dice, pues discúlpenme si lo que usted está esperando aquí es la historia del movimiento, otra historia del movimiento estudiantil. Lo que yo les voy a mostrar, dice, son las rutas de interpretación, o sea, el análisis de la historiografía. O sea, cómo se ha escrito sobre el 68, ¿sí? Y eso, y algo que nos dejó muy claro desde aquella sesión de seminario Héctor Jiménez fue, creo que hemos hablado mucho ya, eso decía él, porque también estaba en conversación con los textos de la doctora Eugenia Lier. Creo que ya sabemos cómo se recuerda, cómo se piensa el 68, cómo significa un símbolo, ¿no? Para la historia contemporánea mexicana, pero seguimos sin decir qué pasó,
dicen, y seguimos sin historiar todo lo que viene después. Damos por sentado, dice Héctor Jiménez, damos por sentadas muchas de los procesos políticos, de los procesos sociales, de las movilizaciones estudiantiles, porque creemos que el 68 lo explica todo. ¿Sí? Y eso es parte de la construcción que se ha hecho en la historiografía. Y en la historiografía del tiempo, en la historiografía contemporánea y en la historia del tiempo presente, también vamos a encontrar una cosa que va a ser bien, bien importante, que los autores, que los académicos muchas veces fueron o formaron parte de los procesos que narran. Ajá. Por ejemplo, de movimientos sociales, de movimientos sindicales, de la vida en la universidad, de la toma de decisiones sobre la política económica en México, etcétera. ¿Qué implica eso? ¿Qué implicación tiene eso? No se puede hacer historia de eso porque estamos muy cercanos al tema. Creo que eso ya lo rebasamos, ¿no? Ay, a ver, ayúdenme a las preguntas porque ya me revolví. 68. Había una aquí sobre la pandemia. Déjenme ver. Que me la hicieron a mí, pero yo preferiría que ustedes la respondan. Sí, a creo ver. que sí la habían hecho. Es que a mí se me borró mi chat porque me sacó Zoom. Aquí está, ya lo encontré. ¿Se podría considerar el estudio de lo que está sucediendo en esta pandemia como historia del tiempo presente? Y si es así, ¿cuáles podrían ser sus limitantes? Tendríamos que sentarnos a pensarlo, ¿no? Tendríamos que sentarnos a pensarlo, pero sí podríamos hacer una historia sobre esto. ¿A partir de qué? ¿Qué fuentes? ¿Cómo hacemos la pregunta? ¿Qué es lo histórico del evento, del proceso? ¿Qué quieres narrar? Por ejemplo, a mí en mayo me piden que haga un texto desde mi perspectiva de trabajo sobre la pandemia. Y les digo, ¿saben qué? No he trabajado suficiente con las fuentes estas, pero puedo hacer uno sobre el H1N1. ¿Se acuerdan qué fue eso? La pandemia de... Puedo hacer sobre eso y traerlo y estirarlo un poquito a conversar con lo que sucede actualmente de la pandemia. ¿En qué términos? No en términos de la historia de la salud, sino de esta conversación entre científicos y políticos, que fue algo muy mencionado al inicio de esta pandemia. Eso me hizo pensar que hay una recurrencia en estos procesos, ¿no? Y empiezo a preguntar a través de las fuentes de la misma Universidad Nacional, que eran las que tenía a la mano, que les digo que me cerraron el archivo. Entonces me pongo a hacer una revisión sobre los discursos políticos y científicos, o sea, los desde la universidad sobre la pandemia, y veo que hay ciertos paralelismos, ¿no? Y empiezo a discutir ahí un poquito sobre qué tan alejada está o qué frontera falsa hay entre lo político y lo científico, ¿no? Y creo que sí hay posibilidades limitantes. El conocimiento que tengamos de la temática, por supuesto. Esto que me decían ayer, podemos hacer una historia de algo que está sucediendo ahorita, podemos hacer una historia de esto, sí. ¿Y cuánto me tengo que tardar para hacerlo? Pues eso depende también de tus conocimientos, de lo desarrolladas que estén las estrategias metodológicas que vayas a utilizar, del conocimiento que tengas teórico y metodológico sobre ello, pues, ¿no? O sea, no es como si yo les dijera ahorita, váyanse y hagan entrevistas y ya están haciendo historia oral. Pues no, es todo un proceso. Por eso están estudiamos, ¿no? Porque vamos conociendo paso a paso, vamos haciendo una tesis de licenciatura que tiene ciertos requerimientos y luego ya empezamos a escribir artículos que tienen otro tipo de construcción. Entonces, por supuesto, hay trabajos de coyuntura, hay trabajos de divulgación, pero hay otros de análisis, otro tipo, ¿no? ¿Qué más? Ay, perdón. Decía Ana, justo ayer tuvimos una conferencia y una presentación del libro del doctor Betancourt, quien es de origen colombiano, sí, lo conozco, donde nos habló sobre cómo él al salir de Colombia llegó a México y se dio cuenta que la historia de Colombia no es tan relevante como él creía, por lo que escribe su libro con la intención de dar a conocer la historia con la que él se identifica. Sí, pues es que, a ver, esto de la demanda social, esto de la demanda académica, esto de la demanda política tiene mucho que ver con esto. Nosotros creemos que es relevante, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que justificar la relevancia de los temas que analizamos, ¿no? Y les insisto, ojalá que ustedes lo discutan muchísimo más y que ya cada vez aparezca menos en el inicio, en las introducciones de las tesis, que
que ustedes escriben o que nosotros escribimos una tesis porque hay un vacío historiográfico. Aquí, simplemente con lo que hemos discutido ahora, pueden encontrar distintos elementos para poder trabajar la justificación de un tema, desde la historia del tiempo presente, desde la historia contemporánea, creo yo, ¿no? Andrés. Lo que iba a comentar era de que, bueno, en el caso del doctor Betancourt... Ya no te oímos, ya no te escuchamos, estás muy no se lejos. escucha bien, Andrés. ¿Te puedes pegar el micrófono? El micrófono. Es que se nos fue. Voy a volver a la primera pregunta. Entonces, a ver, si a nosotros nos ha costado, nos cuesta trabajo, digo, yo hice un resumen ejecutivo aquí de muchas discusiones y de muchos posicionamientos, simplemente para discutir esto de distintas posiciones sobre qué es la memoria. Tardamos un año el año pasado para poder ahí encontrar diferentes dimensiones, entonces véanlo esto como algo panorámico. Al inicio de la sesión, Zaira nos preguntaba cómo enseñar esta historia a personas que no están relacionadas con la historia, a niños, adolescentes, adultos. También es parte de una política, ¿no? Que creo que es lo que están tratando de implementar desde el proyecto de memoria del gobierno federal. Vamos a ver si cuaja, sobre qué tipo de historia enseñar, qué es lo que vamos a mostrar, procesos, personajes, momentos fundacionales, cuáles son las estrategias para enseñar la historia. En el caso de Argentina, en el caso de Colombia, en el caso de Chile, por ejemplo, ya hay diferentes programas y proyectos para enseñar historia. Si ustedes siguen, hagan ese ejercicio de seguir a Laura Benadivia en Twitter o en Facebook, y ella es una historiadora que ha repensado la historia oral y la historia del presente justamente para enseñarla desde secundaria, ¿sí? Para que, por ejemplo, todos los jóvenes desde la secundaria vayan construyendo las narraciones de sus espacios de vida, ¿sí? Entonces, a mí me parece que por ahí empezaríamos. Ya hay libros en Argentina, ya hay libros en Colombia sobre, ellos le llaman así, cómo enseñar historia reciente. Hay un libro que ahorita está, si lo buscan en Facebook, les va a salir luego, ¿no? Cómo enseñar historia reciente. Y entonces se necesitan, por supuesto, estrategias pedagógicas para eso, ¿no? Estrategias de cómo hacerse de herramientas para enseñar. Si, por ejemplo, si un profesor sigue pensando y no puede distinguir o no le interesa distinguir historia del presente, o historia del pasado, perdón, historia no es pasado, ahí ya va a haber una limitante epistemológica, pues, ¿no? De cómo acercarte a ese conocimiento. Zaira, por favor, ahorita que estamos en esta. Sí, es que creo que es muy importante el saber enseñar la historia para que cuando nosotros seamos profesores o tengamos en distintas, o sea, que hagamos lo que sea con la carrera, sepamos enseñarla y esto se vuelva atractivo para los jóvenes y para los adultos. Porque pues yo tengo casos aquí en mi casa de que yo les platico cosas así y como que se aburren porque no sé explayarme muy bien. No sé cómo hacer atractiva la historia. Por eso hice la pregunta. Muy bien, y creo que nos pasa mucho, ¿eh? O sea, hay una gran diferencia en cómo enseña, por ejemplo, alguien que se dedica a investigar a alguien que se dedica a enseñar, ¿no? Cuando a mí me preguntan, a ver, movimientos estudiantiles, y les digo, a ver, mood investigador o mood docente, porque es distinto, ¿no? ¿Cómo te acercas? ¿Qué es lo que presentas? O sea, no es lo mismo ir a tratar de dejar, por ejemplo, aquí un panorama general sobre algo tan complicado que creo que poco nos hemos sentado a discutir entre los académicos sobre las dimensiones. Esto que yo les estoy presentando aquí, o sea, está en artículos y tal, pero siéntense a trabajar. Ahorita hay un libro que recién se está publicando
coordinado por Camilo Vicente y por la doctora Eugenia Leer, que se llama En la cresta de la ola, que allí empezaron a discutir esto públicamente, pero no es común, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo aquí, pues les digo, su plan de estudios es algo tremendamente nuevo. Entonces, enseñar no es lo mismo que investigar, y creo que tenemos que ir haciéndonos de estrategias y reconocer también que tenemos muchas falencias, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo le podemos hacer? Leer, revisar otras experiencias, insisto, en el caso argentino y en el caso colombiano. Hay que voltear allá. ¿Por qué? Ellos sí, a partir de sus procesos traumáticos, han construido pedagogías para la historia. Entonces creo que, y reconstrucción de comunidad a partir de las estrategias de la historia oral y de la historia del presente. Ismael. Sí, mira, en Facebook Live pregunta Catarino Escobar desde Sinaloa. Él dice, ¿cuál es la diferencia entre historia del tiempo presente e historia inmediata? Y si puedes compartir algún ensayo al respecto. Bueno, justo algo que les comentaba al inicio de la sesión, era esta, y qué bueno que nos sirve para platicarlo en estos últimos minutos, era que si bien se han utilizado como sinónimos a lo largo del tiempo y en diferentes trabajos, y de repente ustedes van a ver que también yo pongo de repente, o muchos que decimos, sí, la historia del tiempo presente tiene estas dimensiones, pero a veces entre paréntesis vamos a poner historia reciente, historia inmediata, historia del presente y tal, ¿no? ¿Por qué? Porque se han reconocido como sinónimos, pero en el marco de la distinción analítica son cuestiones distintas. La historia inmediata se pensó como, se me fue el nombre, bueno, como distintos investigadores lo han planteado como lo que está sucediendo, la documentación de lo que está sucediendo. Ustedes pueden revisar, por ejemplo, el tipo de trabajos que están presentando Carlos Barros desde esta asociación que ha sido tan importante para repensar la historia contemporánea de España, ¿no? La historia inmediata es pensada como lo que está sucediendo, enseguida, y hay que documentarlo, ¿sí? O sea, en su momento ese fue el giro historiográfico. Entonces, Catarino, ¿verdad? Si nos sigues escuchando, te pido que me mandes un correo y te regreso las referencias sobre historia inmediata, que creo que pueden ayudar a aclarar muchísimo más esto, ¿no? Muchos historiadores, muchos investigadores, nos ha costado mucho trabajo llegar a esta distinción, ¿no? O sea, como les decía, yo les contaba mi historia, ¿no? Que pensaba, entonces cada segundo tenemos que escribir otra vez la historia. Eso es lo inmediato. En la historia del presente hay una densidad de experiencias. Si bien no podemos encontrar los límites, podemos reconocer, como dice Julio Aróstegui, la convivencia de al menos 3 generaciones. La densidad experiencial, el reconocimiento de un acontecimiento que podemos visibilizar entre esas distintas generaciones, y que podemos estudiar lo que sucede, lo que está sucediendo en la realidad social vigente a partir de una dimensión histórica. O sea, están ahí conviviendo muchas cuestiones, y no es el instante. En la historia inmediata se piensa en la documentación, en tratar de documentar lo más pronto posible lo que está sucediendo, ¿no? Dejar evidencia de lo que está sucediendo. Para la historia del presente ya son otras reflexiones metodológicas y teóricas para el acercamiento y la historia reciente supone que es algo que acabó hace poco, o sea, hay un límite temporal. Ahí, por ejemplo, hay algunos que dicen, la historia reciente se acabó en el siglo XX, de ahí para adelante ya no es historia reciente, del 2000 para acá no, o del 2006 para acá ya no es historia reciente. Entonces, ¿qué es? Les preguntaríamos, pero pues yo no les voy a responder eso. Ahí hay una distinción entonces, historia inmediata, historia reciente, historia del presente, aunque se utilicen como sinónimos. Les recomiendo, si pueden, Ismael y David, reenviarles a quien no los tengan los textos que les pasé. Ahí también vienen discusiones sobre esto. ¿Tenemos algún otro comentario? Porque ya estamos, ¿no? Al filo.
Sí, no, ya no sé si aquí quieran comentar algo nuestros compañeros. A ver, Andrés. Déjame ver si se me fue algo. Aquí hay una que me hace Mariana. Bueno, dame un segundo, Andrés. ¿La historia del tiempo presente le acercó a su tema de estudio o cree que hubiera abordado el tema de diferente manera, hubiera perdido ciertos aspectos si no fuera por esta historia? No, yo creo que yo fui construyendo por un campo, por agregación, digamos, ¿no? O sea, para mí, primero fueron los movimientos estudiantiles, después fueron la historia de los movimientos sociales, luego fue integrar la perspectiva de la historia del presente a partir de que identifiqué la complejidad de las fuentes. Entonces, fue una de las últimas etapas, ¿sí? Ya en la tesis doctoral ya venía con esta, digamos, por lo menos con estas herramientas, por lo menos identificadas, ¿sí? La perspectiva, el reconocimiento de las fuentes y el acercamiento. Ahí están, uno lo va conociendo, pues, ¿no? Ahora ustedes tienen la posibilidad o tendrían la posibilidad, a quien le interese, de definir desde el inicio que ustedes van a trabajar desde esta perspectiva, en tanto van a hacer historia social, historia cultural, de las emociones, historia de lo que ustedes consideren. Pero mi construcción fue distinta porque yo no tuve estas clases. Andrés. ¿Sí se escucha? Sí, ahora sí. No, bueno, ya como última, bueno, le quería preguntar, en el caso de su investigación de doctorado, más o menos qué tipo de objetivos tenía y más o menos a qué conclusión llegó cuando terminó la tesis. Bueno, me río porque cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral, yo fui al Instituto Mora a hacer una historia oral de las mujeres en el movimiento estudiantil del 91 en Sonora. Y si ustedes, bueno, acá se acaba de publicar el libro de la tesis, pero también la tesis está ahí en la red. Si ustedes se fijan, mi tesis doctoral terminó siendo una historia del conflicto de 1991-1992 en la universidad. ¿Qué pasó ahí? ¿No? O sea, yo me doy cuenta al momento de empezar a construir los testimonios de las mujeres que a mí me interesaba saber su experiencia, saber el nivel, todo esto que platicaba ahorita, se me fue el nombre, ¿no? Bueno, que comentaba sobre la historia, entrarle a la historia de las emociones, entrarle a lo de las expectativas, a la construcción de un espacio político de mujeres, todo eso era lo que me interesaba. Pero empiezo a trabajarlo y me doy cuenta que no se ha dicho absolutamente nada del proceso en general en donde tenía que poner a dialogar a estas mujeres que me interesaron en un principio y que me siguen interesando y que aparecen en el texto y todo, ¿no? Entonces, lo que tuve que hacer es cambiar de escala. Yo estaba en lo micro y me fui a lo meso, a conocer todas las dimensiones tratar de conocer todas las dimensiones del conflicto, y para eso pues cambié también de fuentes, ¿no? O sea, de pensar solo en una historia oral de las mujeres en el movimiento, no solo, es de pensar en eso, en ese nivel analítico. Ahora dije, pues no, necesito reconstruir un poco el proceso, reconocer el contexto productivo e histórico y de movilización en la universidad y a los actores y tal. Y pues imagínense, me tuve que hacer un montón de fuentes. Yo uso prensa, yo uso fuentes de la universidad, archivos de la universidad, videos. Tengo decenas y decenas de horas en videos sobre el movimiento estudiantil del 91. Tengo testimonios de ellos, tengo los documentos del movimiento estudiantil, bueno, los tengo digitalizados ya y eso. Entonces, para mí fue muy complicado caminar por eso y decir, tengo que escribir en menos de 300 cuartillas esta historia. ¿A qué conclusión llego? A que hay dos visiones de la universidad que se están disputando en un momento en el que las historias más tradicionales dicen, ya había llegado el neoliberalismo a México. Y yo digo, el neoliberalismo está tratando de adaptarse al espacio mexicano y al espacio sonorense en particular, porque estudió el caso sonorense. Entonces, mis conclusiones son, hay una universidad en el naufragio,
para unos y para otros, porque están pensando a la universidad de distinta forma. Fíjense, ¿no? En 4 años, cómo cambié, cómo tuve que moverme de fuentes, de enfoque, de tal, ¿no? Pero eso es lo que les va a pasar. Los proyectos de investigación están para repensar y repensar lo interesante de la perspectiva de la historia del presente, lo interesante de pensar que la subjetividad es un objeto legítimo para la escritura de la historia, y todo esto que hemos platicado es que podemos construir otras preguntas, que podemos construir preguntas que den un montón de respuestas, ¿no? Distintas, que hagan heterogéneas esas respuestas que tenemos sobre el tiempo. Estaba un último comentario, porque ya son las 12, o ya nos vamos, Ismael. No, bueno, podemos extendernos 10 minutos más si te parece. Bueno, al último comentario que está acá de Andrés, y yo leo por acá. Adelante. Bueno, y en el caso de la Universidad de Sonora, no sé, bueno, le quería preguntar si no se topó con esto de que, bueno, a veces la historia de las instituciones educativas, bueno, pues, se topa con esta cuestión de que las propias universidades hacen sus propias historias de bronce, ¿no? Entonces hay un riesgo metodológico porque a veces, como que no les gusta que cuenten ciertos aspectos de la propia universidad, como de la propia institución. En el caso de Sonora mencionaba que había como que una afirmación de que decía que el neoliberalismo ya había llegado. Entonces, más o menos, ¿qué comparación hace con estas instituciones educativas fuera de la Ciudad de México? Porque según yo tengo entendido, la UNAM sí tiene su propio instituto de investigaciones sobre la universidad, tiene su propio archivo, y se lo comento porque, bueno, en mi caso, que estoy estudiando aquí en San Luis, la universidad de aquí en San Luis, me topo con que la gente me dice que piensan que yo voy a hacer como una reseña histórica de la universidad y echándoles flores a todos los rectores. Entonces, más o menos quería saber, y cómo en el marco teórico, cómo lo articuló con la historia de tiempo presente. Mira, Andrés, justamente ese es mi mero mole, ¿no? Lo que estás haciendo tú. ¿Qué me encuentro yo cuando voy a estudiar? En primer lugar, que todos están vivos, que todos son o profesores o parte de la estructura burocrática de la universidad, todos aquellos de los que yo hablo en mi trabajo. Desde ahí empieza ya un posicionamiento. Me dicen, ¿vas a hacer historia institucional? No me interesa a mí hacer historia institucional. No me interesaba en aquel momento hacer historia institucional. ¿Por qué? Porque ya hay una historia general de la Universidad de Sonora que tiene ese proceso, sí. Hay una historia revisada desde el neoinstitucionalismo sobre ese proceso en Sonora, sí. Entonces ahí había ya una historia de ese proceso mucho más institucional, de reglas, de leyes, de números, ¿no? Pero también me encontré con una historia oficial por otro lado. La historia de los activistas del movimiento estudiantil del 91 que se opusieron a las nuevas reglamentaciones de corte neoliberal. Entonces estaba yo entre dos tendencias historiográficas. Ahí eso yo lo narro al inicio de mi tesis, no en el libro, pero sí en la tesis. Y estaba ahí en medio, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ahí yo estoy, y está sucediendo lo mismo ahora, yo planteo no hacer una historia institucional, sino una historia política a partir de la historia del tiempo presente que piensa las subjetividades, piensa las distintas posiciones, pero también a través de la nueva historia política, ¿sí? Que da por sentado que hay una condición política dentro de las universidades. Yo siempre recomiendo que lean al menos alguna parte, como lo decía la sesión pasada, del Homo Académicos de Bourdieu, ¿sí? Que dice, a ver, lo que nos pasa a los historiadores o lo que nos pasa a los universitarios es que no queremos volvernos a ver, ¿no? El epígrafe es muy, muy, muy elocuente en ese sentido, que dice, es como si un doctor no quisiera que lo revisaran, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener, por ejemplo, en la UNAM este espacio que para mí es privilegiado, ¿no? Estar en el Instituto sobre la Universidad y la Educación, me permite a mí acercarme a los documentos con otras preguntas,
con preguntas que hablen de la polémica política que hay dentro de la universidad, de las distintas posiciones. ¿Que me voy a encontrar con dificultades? Sí, porque no es una historia de bronce, digamos, de la institución, ni es una historia apologética de la rectoría, sino es una historia que trata de mostrar la complejidad política que hay dentro de las instituciones educativas, ¿sí? Es complicado, y más porque están todos vivos, casi todos vivos, menos el rector. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Es que no veo las manitas. Juan. Doctora, yo lo que le quería preguntar era respecto a eso de que, porque a mí también siento que me ha pasado eso en mi proyecto de tesis con los movimientos de aquí de la universidad. ¿Cómo hacer para entrevistar a aquellos personajes que vivieron esos movimientos, pero que ahorita tienen cargos dentro de la universidad o inclusive dentro de las administraciones públicas, tanto del municipio y del estado? Y que muchas veces pues no se prestan a que se le realice la entrevista o se le realice la pregunta, sí, que se le realice la entrevista. Lo primero el primer problema, o bueno, el fundamento de la historia oral es, uno, que nosotros queramos escuchar, dos, que ellos quieran hablar. No puedes obligar a nadie que te dé su testimonio, pero sí puedes presentarles, ¿no? El por qué sería relevante que su testimonio pudiera aparecer en esta historia que tú quieres contar, ¿no? ¿Qué es lo que quieres saber? Muchas veces cuando nos vamos a acercar a ellos, piensan que les vamos a preguntar, ¿alguien te pagó? ¿O quién te metió ahí? O estas cuestiones, y no su experiencia. Entonces también plantearles, ¿no? Plantearles, a ver, a mí lo que me interesa es cómo viviste esa movilización, qué significado tuvo para ti, qué idea de universidad había, este tipo de cuestionamientos, ¿no? Porque a veces, pues como insisto, no vamos por el dato, ¿no? No vamos por el dato. Y eso hay que persuadirlo, y como dice Graciela Garay, hay que hacerlo. Pensarlo, hacerlo y tener la estrategia. Cuando nosotros nos ponemos a pelearnos con nuestro entrevistado, ya perdimos todo. ¿Sí? Cuando nosotros obligamos a nuestro entrevistado, ya perdimos la entrevista, ya perdimos la densidad y la capacidad analítica de ese ejercicio. Ya perdí la voz yo. Bueno, estamos a 3 minutos. Comentario, Ismael, ya para cerrar. Bueno, pues ya para cerrar, pues sí, volvemos a agradecerte mucho que nos hayas acompañado. Ha sido yo siento que han sido 2 buenas sesiones. Ojalá en algún futuro podamos entrar a otra conversación con nuestra comunidad estudiantil. Pero bueno, pues sí, este taller ha servido para que las y los compañeros de la licenciatura comiencen a ver otros enfoques. Y bueno, pues ahí está el ejemplo de Juan Manuel y de Andrés que se están adentrando en esto. Entonces, pues bueno, sí, insisto, nos da mucho gusto y bueno, te vamos a hacer llegar el reconocimiento y la constancia por correo. Ahora no los podemos tener, pero pues muy bien. En tu momento. Sí, nada más quería insistir en una cuestión. Pensemos en que no es una mejor manera de hacer historia, es otra forma de hacer historia, porque de repente el ego nos gana, y no, eso no hay que dejarlo. Está mi correo es público, ahí pueden encontrarlo. Si ponen mi nombre, pueden encontrarlo en mi perfil del instituto, y si tienen dudas, si quieren alguna asesoría o algo, estaría encantada de platicar con ustedes. Ojalá que nos volvamos a encontrar. Muy bien. No, pues muchas gracias, doctora. Adiós. Y bueno, estamos en contacto. Le vamos a pasar tu correo por ahí a los grupos de WhatsApp de los chicos y las chicas para que lo tengan presente. Y lo mismo Andrés y Juanma. Pero muchas gracias, doctora. Ahorita tenemos que movernos porque ya vamos a comenzar un conversatorio con el doctor Will Fowler. Entonces las invitamos y los invitamos a los demás a que se nos unan. Va a estar bueno sobre las primeras décadas del México independiente, y es un revisionista muy bueno, Fowler. Así es. Un referente. Muy bien, muchas gracias. Ojalá nos veamos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Adiós.
Luego, muchas gracias. Gracias. Adiós, Gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, doctora. Muchas Adiós. gracias. Listo. Adiós, Ismael, muchísimas Nos gracias. vemos, Ahí doctora, estoy estamos pendiente en del correo. contacto. Sí. Hasta luego. Ya me despedí.